Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Y esta mañana estamos reunidos, hermanos, para glorificar el nombre de Dios y para recordar una verdad absoluta, una verdad que ha trascendido a tal punto que es el sostén de nuestra fe. Les quiero pedir que se pongan en pie, hermanos. Solamente quiero que escuchen una porción, oraremos, descansamos un poquito y tenemos el tiempo para reflexionar un poco en la palabra de Dios. Dice Lucas 24:3. Lucas 24:3 dice lo siguiente: y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oremos a Dios. Padre, te damos tantas gracias, porque este domingo desde muy temprano, Señor, hemos venido aquí a tu casa de oración, recordando estas palabras. Recordando, Señor, lo que estos ángeles les preguntaron a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y Señor, te damos gracias porque tu sacrificio fue aceptado delante de tu Padre. Gracias, Señor, porque a través de tu resurrección nosotros estamos seguros y convencidos en el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que sustenta nuestras vidas, el Dios que pagó por nuestros pecados y ahora vive eternamente intercediendo por nosotros. Y un día, el día que tú así lo dispongas, estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Padre Santo, porque hoy como iglesia recordamos esta verdad fundamental. Creemos en un Dios vivo y verdadero. Bendito seas, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones esta mañana. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 24, hermanos. El Evangelio San Lucas, capítulo 24. Y quiero llamar su atención en los versículos 13 en adelante. Dice la Biblia así, Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? La muerte de Cristo. Iban platicando de las cosas que habían pasado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron, ¿qué, hermanos? Fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué hermosa porción. Dice la palabra de nuestro Dios que estos dos discípulos del Señor iban de regreso a Emaús. Y dice la Biblia que el Señor comenzó a hablarles, se acercó a ellos y comenzó a hablarles y les hace preguntas importantes, ¿no es cierto? ¿Por qué estáis tristes? Ellos deberían estar llenos de gozo, ¿no es verdad? Ellos deberían estar llenos de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque su Señor había resucitado. Sin embargo, ellos estaban tristes. Ellos iban a esta ciudad, a Emaús, y tal vez llevaban un pesar en su corazón, tal vez llevaban muchas preguntas sin responder, porque ellos decían: nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos veían el Antiguo Testamento solo en la gloria de Cristo, estableciendo su reino milenial, pero no miraban el Antiguo Testamento como aquel que sufriría por su pueblo, por su nación, y daría su vida para el perdón de todos ellos. Entonces el Señor Jesús comienza a citarles las Escrituras. Comienza a hablar con ellos de la palabra, de su misma palabra. Tal vez, esto no lo sé, no lo dice la Biblia, pero tal vez el Señor Jesucristo comenzó allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Donde está la primera mención de un Salvador, de un Redentor, cuando Dios le dice a la serpiente: tú le herirás en el carcañal, pero Él te herirá ¿en dónde? En la cabeza, un golpe mortal. Un golpe mortal. Y tal vez ahí arrancó, solamente lo estoy imaginando, tal vez allí arrancó el Señor Jesucristo su explicación de todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Llega ahí a Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera promesa del Redentor, y siguió por toda aquella promesa, por todas las Escrituras. A lo largo de ella tal vez se detuvo en Génesis capítulo 22,
Cuando Abraham entrega a su hijo, cuando Dios le dice, dame a tu hijo, y lo entrega como un sacrificio. Y tal vez habló también de esto, enseñándoles a estos hombres lo que Dios haría por ellos. Sin lugar a dudas mencionó la Pascua. Lo que vimos estos días atrás, la Pascua, esta fiesta donde se tenía que sacrificar un cordero por la vida de un primogénito, después por la vida de una nación y después por la vida de todo el mundo. Sin lugar a dudas, explicó la Pascua el Señor Jesucristo yendo palabra por palabra, página por página de todo lo que la Biblia habla acerca de Él. Los sacrificios que apuntaban a Él, las ceremonias en el tabernáculo que hacían mirar a Cristo ahí mismo, el día de la expiación, cuando entraba el sumo sacerdote a rociar la sangre en el propiciatorio. Sin lugar a dudas les habló también de la serpiente en el desierto, cuando el pueblo estaba muriendo a causa de las mordeduras de la serpiente, y Dios le ordena a Moisés que hiciera una y que la levantara, para que cuando miraran esa serpiente quedaran sanos. Y Jesús mismo habló de esto con Nicodemo y le puso ese ejemplo, y que era necesario que el Hijo del Hombre también fuera levantado de la tierra, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin lugar a dudas, habló del siervo sufriente de Isaías 53. Y les mostró en toda esa porción lo que este siervo iba a hacer por su nación. Sin lugar a dudas se detuvo en esa porción cuando dice, con todo esto, Dios quiso quebrantarle, entregarle a padecimientos. Los mensajes proféticos del Salmo 22 también estuvieron allí, del Salmo 69. Todo esto el Señor sin lugar a dudas fue compartiendo con su pueblo, con estas dos personas, enseñándoles lo que la Biblia decía acerca de Él. La clave para entender la Biblia es ver a Jesús en cada página. No les enseñó solo doctrina o profecía. Les enseñó en todas las escrituras lo que decían de Él. Por eso dice el versículo 27 de ahí, de Lucas capítulo 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Por qué? Porque toda la escritura exalta a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una gran bendición, hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos comprender siempre. La Biblia exalta a Cristo. La Biblia exalta al Señor Jesucristo. La Biblia habla de Él. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es Jesucristo, Jesucristo mismo. Estos hombres, miren qué interesante. Estos hombres habían hablado con Jesús, le habían escuchado. Sin lugar a dudas, estos hombres fueron testigos presenciales de muchos milagros de Cristo. Y aquí en el camino a Emaús habían escuchado lo que Él les había dicho. Y cuando Él hizo como que iba de largo, le pidieron que se quedaran con ellos un poco más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les había conquistado. Porque la palabra de Dios había hecho algo en su corazón. Porque la palabra de Dios había cautivado su corazón, su mente. Ni siquiera sabían quién era ese extraño que se había acercado a ellos a hablarles. Ni tan siquiera sabían quién era. Pero su corazón ardía dentro de ellos. Pero su corazón ardía al escuchar cómo este hombre les hablaba de Cristo. Hermanos, la palabra de nuestro Dios debe hacer esto en nuestro corazón. Dice
que ardía en su corazón, en su pecho, y querían seguir escuchando lo que este hombre les estaba hablando de la Biblia. Jesús abrió las Escrituras, les habló de lo que la Biblia dice acerca de él, y luego abrió sus ojos para que le reconocieran. Ahora sabían por sí mismos que Jesús estaba vivo. Y hermanos, esto sigue siendo una trascendental hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos, tal vez de los que estamos aquí, hemos escuchado por muchos años la palabra de Dios. Tal vez muchos hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez muchos hemos estado en una congregación domingo a domingo, estando allí y escuchando, y tal vez a lo largo de nuestra vida hemos acumulado un montón de sermones en la mente. Pero es muy triste que el corazón no arda. Pero es muy triste que el corazón no se encienda. ¿Por qué? Porque nada más hemos escuchado algo de Cristo. Pero ¿qué hizo el Señor con ellos? ¿Qué hizo el Señor con ellos? El Señor verdaderamente les mostró su gloria en la Biblia. Y hermanos, solamente cuando tú y yo vemos a Cristo en la palabra de Dios, solamente cuando tú y yo dejamos al lado los hábitos, las tradiciones, dejamos al lado el cristianismo como algo solamente rutinario y verdaderamente, hermano, verdaderamente nos centramos en su palabra, nuestro corazón arderá por el Señor, ¿no es cierto? Nuestro corazón arderá, seremos unas personas totalmente transformadas, porque el Señor abrió su corazón a través de la palabra, abrió sus ojos y miraron a Cristo. Y fueron ahora ellos mismos testigos de que Cristo estaba vivo. Ardía su corazón por esto. Tenían la evidencia de la tumba vacía. Tenían a los ángeles, el testimonio de las mujeres, las escrituras mismas, su propia experiencia con el Señor. ¿Y eso qué causó en ellos? ¿Qué causó en ellos? El hecho de ir y compartir lo que habían experimentado. Le dijeron a Jesús: ya no vayas, ya no sigas tú de camino, quédate con nosotros, el día está declinando, ya es tarde. Pero después de esto que ellos descubrieron por sí mismos, después de que su corazón ardía de la palabra de Dios, del deseo de estar con Cristo, ¿qué hicieron? En ese mismo momento ellos se levantan y regresan a Jerusalén y llegan donde estaban los 11 reunidos. Sin lugar a dudas, aquellos 11 lamentándose todavía las cosas que habían pasado. Sin lugar a dudas, Pedro todavía con un corazón lleno de remordimiento por haber negado al Maestro 3 veces. Sin lugar a dudas, tal vez Juan consolando a María, la madre del Señor, porque el mismo Señor le encargó a su madre. Tal vez Tomás luchando con la incredulidad allí. Y llegan estos dos y les dicen: el Señor ha resucitado. Es verdad, el Señor se levantó de entre los muertos. La mejor evidencia de que hemos comprendido la Biblia y conocido al Cristo vivo es que tenemos algo emocionante para contarles a otras personas. Eso es lo más importante. Conoces a Cristo, conoces la Biblia, entonces tienes algo importante para contarles a otras personas. ¿Y qué es eso importante? La salvación en Cristo Jesús. Pero hermanos, qué triste es mirar que a veces nuestros corazones no arden por esto. Qué triste es mirar que nuestro corazón está tan duro, tan apagado, tan apático, cuando nuestro corazón debe arder, porque hemos encontrado lo mejor, porque nos ha dado el Señor Jesucristo la salvación de nuestra alma. Estos hombres salieron de inmediato, regresaron con los discípulos y les dieron la gran noticia: el Señor ha resucitado. Tuvieron ese gran privilegio. Pero hermanos,
todo privilegio tiene responsabilidades, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Somos hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Bendito sea nuestro Dios porque nos ha librado de la condenación eterna en la muerte en la cruz. Y al ser salvos en Él, al ser perdonados en Él, también Dios pone en nosotros una responsabilidad. Y la responsabilidad es, debemos ser testigos suyos. Debemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Un testigo es alguien que habla lo que ha visto, lo que ha experimentado, lo que ha oído. Y ese testigo tiene que ir con las personas y tiene que compartirles del gran mensaje de salvación que ellos mismos han experimentado. Somos testigos que señalamos a Jesús y les decimos a los pecadores cómo ser salvos a través de Cristo. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Y el poder de la resurrección de Cristo, el poder de su Espíritu, nos capacita para ser testigos dinámicos del Señor. ¿Pero por qué no lo somos? Porque muchas veces nuestro corazón está frío, no arde, como aquellos dos que iban de camino a Emaús. Testificar no es algo que hacemos para el Señor, es algo que Él hace por medio de nosotros, si es que estamos llenos del Espíritu Santo, si es que estamos llenos de su poder. Entonces Dios nos ocupa a nosotros como instrumentos en sus manos. ¿Para qué? Para compartir las maravillas de Dios. Para compartirle a los demás. Somos salvos. Hemos sido redimidos por el poder de Dios. Le estaríamos compartiendo lo mejor a las personas. Estamos saliendo de algo que azotó todo el mundo, ¿no? Esta epidemia, esta pandemia. ¿Cuántas cosas salieron? ¿Cuántos remedios salieron? ¿Cuántas cosas, cuántas vacunas, cuántas que teníamos que hacer para poder librarnos de ese virus? Pero hubo alguien que tuvo la receta para que no te contagiaras, para que no perdieras. ¿Hubo alguien? No. Y si hubiera habido alguien con eso, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho si alguien hubiera tenido la receta con la cual no te ibas a contagiar, ibas a ser inmune? ¿Qué hubiera hecho? Lo hubiera compartido, ¿no es verdad? Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Nos salvó de la condenación eterna. ¿Y por qué no lo compartimos? ¿Y por qué miramos a las personas sin Cristo, que si mueren sin Él irán a esa condenación? ¿Por qué no les compartimos el mensaje? ¿Por qué incluso a nuestra propia familia tal vez tengamos familiares que aún no creen en el Señor? ¿Por qué no les compartimos? ¿Por qué la palabra de Dios no arde en nosotros, hermanos? Estos hombres, al estar cerca de Cristo, vieron, ardió su corazón, fueron testigos. Y después podemos ver la historia de la iglesia, hermanos, cuando ya Pedro, Jacobo, Juan, los demás, los 120 que estaban allí, cuando ellos están plenamente convencidos de que Jesús se levantó de entre los muertos, cuando vieron esas pruebas, cuando palparon su cuerpo, cuando comieron con Él, cuando estuvo con ellos. ¿Ellos qué hicieron, hermanos? Llevaron el evangelio a todo el mundo.
a todo el mundo, porque ardía la palabra de Dios en ellos. Así que quiero decirte algo. Cuando tú lees la Biblia y entiendes el mensaje, tu corazón debe arder, porque estás viendo a aquel que se entregó por ti en la cruz del Calvario. Estás viendo a aquel que tomó tus pecados y pagó por ellos para darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Debe arder en nuestro corazón. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si tú ya has creído en Él, entonces mucho mayor de ese deseo, ese amor debe ser tan grande que te impulse a ir y compartir con los demás. Es nuestra responsabilidad. Hemos tenido el privilegio de ser llamados, de ser escogidos, de ser predestinados por nuestro Dios. Ese es un gran privilegio. Ahora cumplamos también con nuestra responsabilidad de ir y compartir el mensaje de salvación. Porque tenemos una bendición muy grande. El Señor Jesús fue a los cielos. Y dice la Biblia que está sentado a la diestra de su Padre. Y dice la palabra de nuestro Dios que ahora Él está como un sumo sacerdote intercediendo por nosotros continuamente. Dice Hebreos capítulo 7 versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por los suyos. Puede salvar perpetuamente. Puede salvar perpetuamente. Así que nuestro sumo sacerdote puede darle la salvación a todo aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido. Pero también Él es nuestro abogado. También Él es nuestro abogado. También Él sabe que nosotros tenemos debilidades. Y también Él sabe que desafortunadamente podemos caer en algún pecado. Y por eso dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como sumo sacerdote nos da la gracia que necesitamos para enfrentar las pruebas, para enfrentar las tentaciones. Pero como abogado, intercede por nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que, hermanos, Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo está en el cielo con su Padre intercediendo por nosotros, como un sumo sacerdote que intercede entre Dios y el hombre, como un abogado que nos defiende, como un abogado que podemos ir con Él y podemos pedirle perdón. Pero también, queridos hermanos, este Señor Jesús ha prometido que regresará por nosotros. Él mismo lo dijo, hay una porción hermosa, Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, ¿qué cosa, hermanos? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Qué bendición, hermanos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Damos gracias a Dios por esto. La vida del creyente en Cristo, la vida de aquel que ha depositado su fe en Cristo, es una vida que trascenderá por la eternidad. Es una vida que está esperando esta preciosa promesa.
¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado a esta promesa, queridos hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, sé que vendrás, sé que regresarás por mí, sé que abrirás los cielos un día y dirás mi nombre para estar contigo por la eternidad? ¿Cuántos nos hemos tomado de esta promesa? Y el Señor la cumplirá así como ha cumplido todas las promesas en su palabra. Él vendrá por nosotros porque Él resucitó. Nosotros también resucitaremos para la eternidad, para no morir nunca más, para pasar el resto de toda nuestra existencia glorificando, alabando y admirando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que ha de ser en vosotros, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Queridos hermanos, esta es una hermosa promesa. Miren, dos personas a las que amo con todo mi corazón ya están en la presencia de Dios. Mi padre y mi madre ya están en la presencia del Señor. Ya están allá. Y yo ahora, hoy día, ahorita en este momento, yo te puedo decir lo que más anhelo es volverlos a ver. Pero quiero decirte algo, que el día que estemos en el cielo, lo más hermoso que veamos será a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero inmolado de gloria. Y estaremos por la eternidad glorificando su nombre, porque Él vino a rescatarnos de la condenación eterna. Pero todo aquel que no cree en Cristo, todo aquel que rehúsa creer en Cristo, dice el apóstol Juan, la vida de Dios no está en él, sino la ira de Dios está sobre de él. Y si alguien muere sin Cristo en su corazón, irá a esa condenación eterna. Lo que yo predico y lo que yo te comparto es la palabra de Dios. Es lo que creo. Es lo que está en mi corazón. Y creo que es lo mejor que Dios me ha dado, es su salvación. Y esta mañana queremos compartir contigo este mensaje de salvación. Que tú puedas tener la seguridad eterna de decir: yo tengo a Cristo en mi corazón, Él me ha transformado. Qué bendición escuchar los testimonios, ¿no es verdad? Qué bendición escuchar esta mañana los testimonios de salvación, de vidas derrotadas, de vidas quebradas, de vidas estando en el suelo prácticamente, y cómo Dios los levantó, les dio una vida nueva y ahora están parados delante del Señor. Qué bendición, ¿no es cierto, hermanos? Hoy Dios puede hacer eso contigo. Tal vez no tengas una vida como algunos testimonios que escuchamos, pero no importa, no debes tener una vida así para recibir el perdón. ¿Cómo estás? De la manera como estás, la Biblia nos dice que somos pecadores. Yo recibí a Cristo cuando tenía 9 años. Bendito sea el Señor. Tal vez no puedo decir lo que nuestros hermanos expresaron, pero yo era un pecador también que necesitaba el perdón de mi Dios. Hoy tú puedes salir de este lugar perdonado, con Cristo en tu corazón, siendo una nueva criatura. Pero también, por último, hermanos, solamente es un consejo. Ojalá que hoy sea el día en que la palabra de Dios comience a arder en tu corazón. Como te dije, yo fui creyente desde los 9 años. Pero con tristeza puedo decirte que algunos años de mi vida no estuve cerca de Cristo. Pero cuando tenía 19 años, la palabra del Señor volvió a arder en mi corazón. Y a los pocos años el Señor me llama para servirle en su obra. Ojalá que en tu corazón empiece a arder la palabra de Dios.
Ojalá que en tu corazón empiece a encenderse ese fuego de la palabra de Dios y seamos creyentes en Cristo, comprometidos con Él. Comprometidos con Él. Y podamos llegar a ser testigos dinámicos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto hace la resurrección en nuestras vidas. La resurrección de Cristo. Puestos en pie, oremos a Dios. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en toda ella podemos mirar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tus promesas se cumplieron. Tú dijiste que no dejarías que tu Hijo viera corrupción. Y lo hiciste, Señor. Lo levantaste al tercer día de entre los muertos. Y ahora vive por la eternidad. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Bendito seas por eso. Pero me gustaría esta mañana, así como tú estás con tus ojos cerrados, me gustaría esta mañana hacerte una invitación, querido hermano, querido amigo. Tú que estás con nosotros y tal vez has escuchado poco de la palabra de Dios, o tal vez mucho, no lo sé. Pero probablemente aún no tienes la certeza de entregarle tu vida a Cristo. Yo no sé si haya alguien esta mañana que diga: pastor, ore por mí, porque yo quiero salir de este lugar con la certeza que Cristo me ha perdonado. Hoy me gustaría pedirle al Señor perdón por mis pecados. He oído su palabra, he oído el mensaje, algo está dentro de mí pasando, tal vez sea la voz de Dios que me está llamando. ¿Habrá alguien esta mañana que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero esta mañana pedirle el perdón de mis pecados, yo quiero esta mañana decirle al Señor Jesús: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, perdóname, me arrepiento de mis pecados, dame una nueva vida, transfórmame, cambia mi ser, por favor, Señor? ¿Habrá alguien que con todo su corazón y con todo su anhelo esta mañana quiera entregarle su vida a Cristo? Sé que la mayoría lo ha hecho, pero a lo mejor tú faltas y por algo estás aquí, por algo el Señor te trajo aquí. Tal vez este es el día de la salvación de tu alma. Si hay alguien con un deseo así, solamente indíquemelo levantando su mano y volviéndola a bajar. Eso me dice: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo esta mañana. ¿Habrá alguien? No se va a arrepentir, será la mejor decisión que tomará en su vida. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien? Yo sé que esta es una decisión importante, trascendental. Y si aún no la has tomado, si aún no tienes la plena seguridad de dónde pasarás la eternidad, hoy puedes salir con esa seguridad de este lugar. No sabemos cuándo será el último día de nuestra vida. Tal vez pueda ser hoy, no lo queremos. Pero imagínate que hoy sea el último día de tu vida. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Con Dios o separado de Él? Y el único camino para estar con Dios es creer en Jesucristo. Si no crees en Jesucristo, aunque conozcas mucho de Dios, no estarás con Él. Por último, ¿habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo esta mañana? Levanta tu mano, déjame orar por ti. ¿Habrá alguien que con toda firmeza y valentía dice: Señor, entra en mi corazón, perdóname? Si no es así, yo creo que también hoy es un buen día para pedirle al Señor que su palabra arda en nuestro corazón. Tal vez hemos pasado muchos años y nuestro corazón se está apagando. Pero tal vez hoy sea un buen día para decirle al Señor Jesús: Señor, quiero que en mi corazón arda tu palabra, como lo hicieron esos dos hombres después de escucharte. Quiero que otra vez mi corazón esté avivado para ti, Señor, y que pueda ser yo un testigo tuyo
que glorifique tu nombre. Habrá alguien que diga: pastor, ayúdeme a orar porque yo quiero que mi corazón vuelva a encenderse, que mi corazón se comprometa para ser un testigo dinámico de mi Señor Jesucristo. Habrá alguien, levante su mano, déjeme orar por usted. Gracias a Dios, bendito sea Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Señor, gracias porque tu palabra tiene un poder grande en nosotros. Señor, yo te suplico por todos aquellos que han tomado una decisión esta mañana, que nuestro corazón arda, mi Dios, arda al mirar tu palabra, al comprender tu palabra, al mirarte en tu palabra, Señor, y que podamos salir siendo testigos tuyos en todo momento, Padre Santo. Te lo quiero suplicar y te doy las gracias por lo que has hecho esta mañana. Bendito seas. Tu nombre, Señor, ha sido glorificado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, entonces, síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.